Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto saludarlos y recibirlos en esta que es nuestra penúltima charla de este ciclo que hemos tenido ya desde hace bastantes semanas. Hoy día estamos con el ministro Miguel Ángel Fernández, quien es, bueno, además de ministro de nuestro tribunal, es profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica, es doctor y magíster en Derecho Constitucional y es autor también de numerosas obras en la disciplina de Derecho Constitucional y Derecho Público en términos un poco más amplios. Lo que vamos a tratar hoy día es un tipo de jurisprudencia que se relaciona, bueno, recaída en recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, que ya hemos visto cómo opera ese tipo de acción, digamos, en el tribunal, hemos visto sus requisitos, hemos visto jurisprudencia en distintos ámbitos. Hoy día vamos a ver cuándo vamos a ver jurisprudencia relacionada con aquellos casos en que la parte que está pidiendo un pronunciamiento por parte, valga la redundancia, del Tribunal Constitucional, va a invocar que hay una infracción al debido proceso, al debido procedimiento, y generalmente eso también va vinculado al principio de la igualdad, entre otros elementos que el ministro va a tener a bien comentarles. Aprovecho desde ya para invitarlos la próxima semana a el día miércoles vamos a tener nuestra última presentación, que va a ser sobre la jurisprudencia en derecho penal, va a ser a través de este mismo mecanismo, digamos, mediante transmisión Zoom, pero el día jueves vamos a tener la sesión o ceremonia de cierre de este grupo de charlas. Y esta ceremonia de cierre va a ser aquí, en el Tribunal Constitucional, va a ser presencial, sin perjuicio de que también la vamos a transmitir online, y vamos a tener invitado al profesor Jaime Rodríguez Arana, que es profesor de la Universidad de La Coruña, es un gran especialista en derecho público, y él nos va a hablar de la buena administración en el ámbito local o territorial. Los invitamos entonces a todos y todas a venir acá al tribunal a participar de esta actividad y luego tendremos un cóctel, un café, algo para poder compartir y conocernos, digamos, después de todas estas semanas. Bueno, un gusto, los dejo con el ministro Fernández. Muchas gracias, ministra Muñoz. Muy buenas tardes a todos y a todas. Y quiero comenzar agradeciendo a la ministra, no solo por su presentación, sino que por el trabajo que ha desarrollado primero en la creación, en la elaboración de toda la pauta de cada una de las sesiones de este ciclo de charlas y el trabajo que eso supone, ¿no? No solo ayudándonos en el desarrollo de los contenidos, sino también en el backup, ¿no? Que es tan importante para que ustedes tengan la posibilidad de acceder a estos comentarios y nosotros podamos participar en ellos. Así que muchísimas gracias a a la ministra Natalia Muñoz, porque estas cosas, eh, ustedes a lo mejor no lo saben, parecen muy sencillas, sobre todo hoy día con la tecnología, pero realmente requieren mucha dedicación, mucha preocupación, y en eso Natalia es particularmente dedicada y detallista. Así que muchas gracias, Natalia, por el trabajo de esta sesión y por todo este magnífico ciclo que termina con la invitación el próximo jueves, ¿no? Que es realmente un lujo poder asistir al tribunal y escuchar a nuestro invitado directamente de la Universidad de La Coruña, ¿no? Así que felicitaciones y de nuevo muy agradecido por el trabajo. Y lo mismo agradecer al equipo de soporte técnico de TIC del tribunal que nos ayuda también a llegar a todos ustedes. Nos ha pedido Natalia hoy día, como ella explicaba muy bien al comenzar, desarrollar algunas ideas en torno del debido proceso en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Entiendo que ella se está viendo la presentación. Voy a tratar de ponerla en modo de diapositiva. Ahí me parece que ya debería estar visualizable. ¿Mm? El debido proceso en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Voy a desarrollar, a tratar de desarrollar en este tiempo que nos ha asignado la ministra Muñoz. Esos cinco contenidos que aparecen ahí, algunos de ellos con mayor rapidez, solo para efectos ilustrativos, probablemente varios de ellos ustedes los conocen, pero para ir
avanzando hacia el punto 5, que es el verdadero objeto de esta sesión de hoy día, sobre la jurisprudencia del tribunal, donde me voy a concentrar solo por razones metodológicas en la jurisprudencia reciente del tribunal. Cuando digo la jurisprudencia reciente me refiero a la jurisprudencia del último año, vinculada a 6 o 7 cuestiones relacionadas con las reglas de debido proceso a las que ya me voy a referir en la Constitución. Algunos datos solo para ilustrar y para dimensionar no solo el trabajo del tribunal, que seguramente ustedes ya lo han apreciado en otras de estas presentaciones, sino particularmente el tema de las cuestiones procesales que se someten al tribunal. Ahí tienen ustedes un desglose de las materias que conoció el tribunal el año pasado, y naturalmente lo que más importa y lo que más impacta, muchas veces no se sabe o no se dimensiona, es que la inmensa mayoría del trabajo que desarrollamos en el tribunal tiene que ver con los requerimientos de inaplicabilidad que alcanzan prácticamente sobre el 97% de las causas que conoce el tribunal. Apenas un 2% son las causas de control obligatorio, que sin embargo muchas veces son las que suelen generar mayor debate público, mayor polémica, ¿no es cierto? Porque son las que a veces generan conflicto a nivel político, social, económico, etcétera, ¿no? Pero son una cantidad muy pequeña, aun cuando, por la naturaleza de las materias, pueden tener y tienen mucha incidencia en la institucionalidad, ¿no? Pero la inmensa mayoría de las causas, casi sobre el 97%, son requerimientos de inaplicabilidad. Y de ese 97%, el 99% o algo por ahí corresponde a acciones intentadas por las partes en gestiones pendientes. Un remanente pequeño, desafortunadamente, que ojalá fuera aumentando en el tiempo, corresponde a acciones o a presentaciones o requerimientos presentados por los jueces o por los tribunales. De tal manera que son las partes las que suelen venir al Tribunal Constitucional a requerir la intervención del tribunal. Ahí tienen ustedes una dimensión desde el punto de vista de los 16 años de funcionamiento de la inaplicabilidad desde que nos fuera trasladada de la Corte Suprema por la reforma de 2005, para que de nuevo dimensionen la enorme cantidad de requerimientos de inaplicabilidad frente a todo el resto de las atribuciones del tribunal de acuerdo al artículo 93 de la Constitución. Pero decía que no solo el 97% del trabajo del tribunal son requerimientos de inaplicabilidad, sino que prácticamente el 97 o 98% corresponde a requerimientos interpuestos por las partes que están en alguna gestión pendiente. Por lo tanto, lo usual en todas las materias y particularmente en la que nos interesa hoy día, que es la del debido proceso, es que aquella parte que considera que hay un precepto legal vinculado a la cuestión de tramitación o procesal en la gestión en la que se encuentra involucrada, resulta contraria a la Constitución, normalmente por infracción de las reglas y de los principios procesales que establece la Constitución, particularmente en el 19 número 3, como vamos a ver, son los que motivan la acción de inaplicabilidad y los que motivan la intervención del tribunal. Y entonces una primera constatación que uno debería hacer es que prácticamente en todos los ámbitos del derecho, casi sin excepción hoy día, el tribunal ha tenido que conocer acciones de inaplicabilidad donde el requirente impugna algún precepto legal del procedimiento respectivo por considerarlo contrario a la Constitución. Materias civiles, penales, desde luego, es muy importante. En materia procesal penal, probablemente por la mayor incidencia que tienen los efectos de las resoluciones y de las sentencias penales en la vida, en el patrimonio, en la honorabilidad de las personas, ¿no? En materias tributarias, en materias de familia, en materias de comercio internacional, las normas sobre arbitraje internacional, por ejemplo, han venido, hay causas hoy día pendientes en el tribunal vinculadas a cuestiones procesales, también a cuestiones sustantivas. Ustedes han tenido oportunidad de estar en otras sesiones donde han revisado otras cuestiones de derecho sustantivo, pero particularmente en materia de debido proceso es bastante amplia, casi como digo, en todos los ámbitos del derecho, incluso en las cuestiones no contenciosas o voluntarias también se plantean requerimientos en contra de preceptos legales que regulan los procedimientos por considerarlos contrarios
a la Constitución y particularmente al 19 número 3. Y esto no solo ocurre en todo tipo de materias, en todo tipo de asuntos, sino que ocurre en todo tipo de órdenes judiciales, ¿no? En primera instancia, en las Cortes de Apelaciones, en la Corte Suprema, en tribunales arbitrales, en tribunales especiales como el de libre competencia, los tribunales tributarios y aduaneros, el tribunal ambiental, en fin, es bastante extensa, variada, prácticamente en todo el nivel de las materias de que conocen nuestra judicatura y en todos los órdenes de tribunales, en la justicia militar, por ejemplo, en que se plantean cuestiones vinculadas con el respeto o no por parte de las disposiciones legales correspondientes de las normas constitucionales sobre el debido proceso. Así que este es un campo muy interesante porque a uno lo obliga, lo fuerza, ¿no es cierto?, a entrar fundamentalmente en la cuestión procesal, pero también muchas veces eso exige entrar en las cuestiones sustantivas, ¿no? Uno de pronto tiene la idea de que el revisar el cumplimiento de reglas procesales, el respeto del 19 número 3, supone una cuestión estrictamente procedimental, ¿no? De secuencia, de etapas, etcétera. Y muchas veces, sin embargo, para resolver la cuestión procesal, sobre todo cuando lo que se invoca es afectación de derechos, como el derecho a defensa, requiere entrar en el derecho sustantivo, ¿no? Para ver cómo eso impacta, cómo tal o cual diligencia, tal o cual trámite que se concede, que se niega, que se limita, vamos a ver algunos casos, tiene incidencia no solo desde el punto de vista formal, sino que tiene incidencia en la decisión sustantiva de la cuestión que está involucrada. Entonces, muy interesante, porque no, en el mundo real no ocurre lo que a todos nos pasa cuando estudiamos estas materias, ¿no es cierto? Que las vemos un poquitito como compartimentos, ¿no? Estudiamos procesal y solo nos preocupamos de procesal y de sus principios, sus reglas, etc. Estudiamos civil, en fin. No, la verdad que el mundo jurídico y el mundo litigante es un mundo bastante más complejo y mucho más complejo cuando se mira desde la Constitución, ¿no? Que exige de pronto mirar varios órdenes jurídicos, no solo uno, ¿no? Y a veces se vincula lo civil con lo penal, con lo internacional, con cuestiones relativas a derecho internacional, etcétera, etcétera. Y además lo procesal. Así que lo digo porque de pronto uno se imagina que estas cuestiones son un poquitito tediosas, uno se asusta un poco con el derecho procesal, ¿no? Pero la verdad que es extraordinariamente importante. Y probablemente si uno hurgara un poquito más en aquellas estadísticas que mostrábamos, nos daríamos cuenta que hay un número muy importante de causas. Mi sensación es que tiende a ser el número mayoritario de causas hoy día en el Tribunal Constitucional, donde el debate es de debido proceso. Probablemente no existen causas, salvo causas muy, muy sustantivas, ¿no? Pero prácticamente no existe ninguna causa en que la cuestión procesal, el respeto del 19 número 3, o al menos de la igualdad en materia procesal, no tenga alguna aparición, muchas veces central, como lo vamos a ver en los ejemplos que vamos a mencionar, pero muchas veces lateral, no accesoria, pero relevante. Entonces, de verdad, uno se encanta o se reencanta con las reglas procesales y empieza a advertir la trascendencia que tienen, ¿no? Más allá del aprecio que uno pueda tener o la inclinación que uno pueda tener por lo que se llama el derecho sustantivo. El derecho procesal es también un derecho sustantivo, ¿no? Es un derecho tanto más importante que los derechos que se preocupan de las cuestiones, vamos a decir, de fondo, ¿no? Bueno, en ese escenario, la norma eje, en torno de la cual suele girar la controversia en materia de debido proceso, es precisamente la que ustedes están viendo ahí, que la conocen muy bien, ¿no? La norma del 19, número 3 de la Constitución, que como ustedes saben, garantiza, asegura a todas las personas la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, ¿no? Y luego, ustedes lo están viendo, viene ahí una secuencia, un conjunto de garantías, ¿no? Por eso se habla del debido proceso como una macro garantía, ¿no? Que incluye otras garantías, que incluye derechos, todos los cuales van concatenándose unos con otros, ¿no? Y por eso que no es extraño que la vulneración de una regla del debido proceso, como el derecho a defensa o el derecho a recurrir, usualmente impacta en la vulneración de varias reglas procesales, no solo de una sola de ellas, ¿no? Precisamente por esta lógica secuencial, ¿no? Tan importante que tiene
la estructura de los procedimientos en nuestro sistema jurídico, ¿no? El 19 número 3 contempla un primer conjunto de principios, de reglas, de derechos vinculados a la acción de las partes ante los órganos que van a resolver respecto de sus pretensiones. Y lo digo así en sentido amplio, porque sabemos que la regla del debido proceso es una regla que está incluso en el lenguaje que usa el 19 número 3, con más de 40 años ya, ¿no es cierto? Y algunas de estas disposiciones de antigua data en nuestro derecho constitucional, tiene un lenguaje propio de la litigación judicial, ¿no? Pensando en que es ante el juez que vamos a ejercer estos derechos, pero hoy día sabemos que el debido proceso no es solo una regla que se pueda levantar y que sea una garantía para los ciudadanos frente a la acción de los jueces del Poder Judicial, tribunales ordinarios o especiales, sino que frente a cualquier órgano que tenga capacidad de tomar decisión. Incluso podemos hablar del debido proceso en la sede administrativa, ¿no? Entonces, esto adquiere una dimensión bien interesante. De hecho, tenemos jurisprudencia en tribunales ordinarios que exigen el respeto de reglas de debido proceso en el mundo privado, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito sancionatorio o disciplinario de los cuerpos intermedios, ¿no? En las universidades, en los colegios, etcétera, se dejan sin efecto decisiones sancionatorias porque se considera que en el procedimiento se han vulnerado reglas elementales como el derecho a defensa, la prueba, etcétera, por parte de las autoridades particulares, en ese caso privadas muchas veces, que toman decisiones respecto de quienes están sometidos a su estatuto jurídico interno. Ciertamente en el caso de la acción de inaplicabilidad, como ustedes saben, dado que se trata de una acción en contra de preceptos legales en una gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial, estamos en el ámbito naturalmente judicial, ¿no? En el ámbito judicial. Ahora, esto no supone que no pueda haber otras etapas previas administrativas o de otra naturaleza y que el asunto se haya judicializado. Pero el ámbito en el que se desenvuelve el control del Tribunal Constitucional es en el ámbito que ha fijado, que ha determinado una gestión pendiente ante un tribunal ordinario especial. Además, el 19 número 3, en los últimos tres incisos, establece un conjunto de reglas que podríamos decir son las bases del derecho penal, ¿no? Como la regla de presunción de responsabilidad, como la regla de tipicidad, de la pena más favorable, etcétera, etcétera, que ustedes conocen bien, y que también integra un conjunto de reglas cautelares de los derechos de quienes van a intervenir, en este caso, en procesos penales o procedimientos sancionatorios, ¿no? Estamos asistiendo hoy día a un interesantísimo debate, la ministra Muñoz lo sabe mucho mejor que yo, acerca de cómo se extiende o no se extiende a propósito de las reglas que contiene el anteproyecto de nueva constitución, ¿no es cierto?, que está discutiendo el Consejo Constitucional, las reglas del derecho penal o las garantías del derecho penal al derecho administrativo sancionado, ¿no? Este es uno de los debates más interesantes, me parece a mí, que se ha producido en estos días, que se está produciendo a propósito de las cuestiones más jurídicas, podríamos decir, del anteproyecto de nueva constitución. Estos son los dos grandes elementos o conjuntos de reglas del 19 número 3. Y dentro de los primeros aparece ahí el inciso sexto, ¿no? Que es nuestra regla de debido proceso, llamémoslo así. Ustedes saben que la Constitución no usa esa expresión, ¿no? La expresión propia de la Constitución norteamericana, ¿no? Del due process of law, no es la expresión que usa la Constitución. Nuestra Constitución habla más bien del derecho a un procedimiento racional y justo, ¿no? Esta sería la fórmula en términos de derecho subjetivo, más bien, como la ha planteado nuestro constituyente con base en nuestra tradición constitucional. Pero todos entendemos coloquialmente, incluso la sentencia, nosotros mismos cuando redactamos sentencia, hacemos alusión al debido proceso, ¿no? Refiriendo no solo al inciso sexto, sino que al conjunto de garantías que establece el 19 número 3 y más allá incluso, como voy a decir enseguida. Si uno revisa muy rápidamente este inciso para fijar ciertos elementos, ciertos criterios dentro de la configuración constitucional de esta regla, nos vamos a dar cuenta que esta exigencia de un procedimiento racional y justo, desde luego, no es solo aplicable al procedimiento, sino que también es requerida respecto de las investigaciones. Esto se incorporó con motivo de la reforma procesal penal a fines de los años 90, para que no quedara duda, ¿no es cierto?,
que la investigación, que parecía entenderse y se entendía como una fase previa al procedimiento judicial, la investigación penal por parte del Ministerio Público, también tenía que respetar ciertas garantías, ¿no?, de un procedimiento racional y justo. Para que no hubiera dudas, se incorporó la investigación con una referencia explícita en esta norma, ¿no? El derecho a un procedimiento y una investigación racional y justa, ¿no? Que debe estar siempre cautelado por el legislador. Segunda nota interesante. Y esto vamos a ver que es bien incidente en la lógica, en la aproximación del Tribunal Constitucional a las cuestiones de constitucionalidad en esta materia. El encargo del constituyente es que quien está mandatado para establecer el procedimiento y la investigación racional y justa es el legislador. Esta es una materia de reserva legal, ¿cierto? Incluso podríamos decir, tal vez podríamos decir, que es una materia de reserva legal fuerte, ¿no? Donde el legislador tiene que regular con bastante seguridad, con bastante intensidad la materia. Vamos a volver sobre esto un poquito más adelante a propósito de algún caso. Pero es un encargo, un mandato en primer lugar al legislador, ¿no? Y a partir de ahí, del respeto del principio de legalidad, del respeto de esa legalidad procedimental, donde aparece la obligación de los jueces, ¿no es cierto?, de velar por el respeto de la legalidad que ha dispuesto el legislador en el procedimiento correspondiente. Y nosotros sabemos que incluso a nivel procesal, en general, se contemplan mecanismos recursivos, herramientas para atacar aquellas actuaciones judiciales o aquellas resoluciones judiciales que no han sido respetuosas del debido proceso, ¿no? En cuestiones estrictamente formales o en cuestiones que inciden en lo sustantivo. Estoy pensando en la casación en la forma y en la casación en el fondo, ¿no es cierto? Y tantos otros recursos precisamente para que velar porque los jueces respeten la legalidad, legalidad que a su vez debe respetar la garantía constitucional de un procedimiento racional y justo, ¿no? Esta es más o menos la estructura en lo que me interesa desarrollar del 19 número 3. Pero ¿en qué consiste? ¿Qué quiere decir la Constitución cuando dice que está garantizado a todas las personas un procedimiento racional y justo? Y que el legislador tiene que establecer siempre, siempre, sin excepción, un procedimiento y una investigación racional y justo. Y que el juez tiene que ser respetuoso de ese procedimiento dispuesto por la ley. La Constitución no lo especifica mayormente. La Constitución no dice, mire, el procedimiento será racional, será justo cuando contemple tales o cuales etapas, cuando disponga tales o cuales trámites, cuando asegure tales o cuales plazos. Establece la cláusula general, ¿no es cierto? Por lo tanto, es un enunciado abierto. Ha establecido un derecho con un contenido que tiene que ser llenado, ¿no? Y ese contenido es fundamentalmente llenado, va siendo construido, primero por el legislador. Cuando el legislador establece en concreto el procedimiento, el juicio ordinario civil de mayor cuantía, el procedimiento sumario, el juicio penal, ¿no es cierto?, en el juicio ordinario penal o en un procedimiento abreviado o en un procedimiento arbitral o en el que fuere, ¿no?, en una tramitación de un recurso ante la Corte, etcétera, ¿no? El legislador va a especificar, va a determinar en qué consiste el procedimiento, cuáles son los trámites, cuáles son los plazos, cuáles son las reglas, cuáles son los recursos, etcétera, que van a configurar en concreto en un determinado procedimiento, ya sea un procedimiento previsto en el código o un procedimiento previsto en una ley especial, cuál va a ser esa racionalidad y justicia. Y luego, la jurisprudencia, cuando examina esa ley, cuando examina esa disposición legislativa, va también a evaluar si esa disposición legislativa es o no, resulta o no consistente con el mandato constitucional de que los procedimientos deben ser racionales. Y vamos a ver que aquí hay dos maneras, en términos gruesos, ¿no?, de aproximarse a esta evaluación por parte de la jurisprudencia, particularmente del Tribunal Constitucional, ¿no? Y entonces, de esta manera, uno podría hoy día, revisando los procedimientos y sobre todo revisando la jurisprudencia, tanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero también la jurisprudencia de los tribunales ordinarios, particularmente en aquellas materias donde el respeto del debido proceso
es una causal de nulidad, ¿no es cierto? Estoy pensando en el proceso penal, por ejemplo. Y entonces, con base en esa jurisprudencia, uno puede ir construyendo más en concreto, más específicamente, cuál es el contenido de un procedimiento racional y justo. Y ahí entonces, y ustedes lo sabrán muy bien, lo habrán aprendido en sus cursos, ¿no es cierto? O en la práctica profesional, eh, uno va encontrando ciertas reglas que parecen elementales, ¿no? Como el derecho a ser notificado de la acción, por ejemplo. Parece ser una regla básica, fundamental, del más elemental de los procedimientos, por muy breve, por muy sencillo, por muy simple que sea, pareciera ser que la necesidad del debido emplazamiento es una regla fundamental. El derecho a ser oído, ¿no? Como dice el artículo 8 de la Convención Americana, bajo cualquier hipótesis, bajo cualquiera sea el procedimiento, sea civil, penal, tributario, rápido, breve, ordinario, extenso, etcétera, el derecho a ser oído parece ser una regla elemental, ¿no? El derecho a presentar pruebas, si es que estamos en una discusión acerca de los hechos o impugnar la prueba contraria. En fin, lo que hemos ido aprendiendo es lo que va configurando este contenido que la Constitución ha preferido dejar abierto precisamente para dotar de flexibilidad a los distintos procedimientos, ¿no? Y admitir regulaciones específicas distintas dependiendo de la materia, dependiendo del objeto, dependiendo del contenido, dependiendo del asunto, dependiendo de la cuantía, etcétera. Vamos a ir sobre esto en cuanto a la evaluación de constitucionalidad en un minuto más. Vamos a entrar enseguida en algunos casos, a propósito, como digo, de 6 o 7 temas que hemos seleccionado, pero muchos de esos temas y de esas jurisprudencias seguramente ustedes la conocen, o la han visto, la han estudiado, han podido examinarla. Pero me parece interesante y hacerlo como puerta de entrada para tenerlo en mente, que uno puede apreciar, diría yo, desde el punto de vista del Tribunal Constitucional y de su jurisprudencia, dos maneras, dos formas distintas, dos perspectivas, desde las cuales aproximarse a la evaluación de si una disposición legal que regula o que incide en un procedimiento es o no es respetuosa del derecho a un procedimiento racional y justo. Eh, por supuesto que esta es una modelación o es una clasificación para efectos académicos, ¿no? Por lo tanto, es gruesa. ¿Ah? Seguramente uno puede y debe entrar y avanzar en los casos y en las situaciones con más matices, ¿no? Con mayor fineza. Pero en términos gruesos, en términos de aproximación metodológica académica, a mí me parece que es posible, como digo, verificar en la jurisprudencia del tribunal, en los votos de mayoría y de minoría, en la aproximación de los distintos ministros, dos grandes formas de allegarse, de acercarse a la evaluación de las reglas legales de frente a la cláusula constitucional del debido proceso. De un lado, y como vamos a ver, pareciera estar aquí hoy día la posición mayoritaria del tribunal, por lo tanto, lo que constituye usualmente la sentencia del tribunal. Tenemos una aproximación que se acerca a la evaluación de la ley que regula los procedimientos con una, vamos a decirlo así, mayor deferencia hacia el legislador, con un reconocimiento hacia el legislador de una mayor capacidad, de una mayor competencia, de una mayor extensión en la libertad que tiene para configurar el procedimiento, ¿no? Con una amplia o más amplia libertad de configuración. Entonces, cuando esta manera de aproximarse al fenómeno, lee el 19 número 3, inciso sexto en particular, entonces cuando lee esta disposición y observa que corresponde por mandato de la Constitución al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racional y justo, entiende que el constituyente ha enviado, ha mandatado al legislador, a él le corresponde la determinación del contenido específico del procedimiento. Y por lo tanto, esa determinación legislativa, en principio, salvo situaciones, podríamos decir, de excepción, es una determinación legislativa que por regla general se sitúa dentro de los márgenes que la Constitución ha establecido,
que no tienen un contenido específico, como hemos dicho, sino que dentro de estos márgenes de principios, podríamos decir, que son la fórmula de racionalidad y justicia del procedimiento. Entonces, se acerca a la labor legislativa, al artículo tal o cual del código de la ley, que está siendo objeto de control de constitucionalidad, de pretensión de inaplicabilidad, con una mirada donde manifiesta que el legislador ha sido encargado por la Constitución para regular el procedimiento en términos bastante libres, bastante amplios, ¿no? Bastante extensivos, con bastante flexibilidad, donde es el legislador el que aprecia o el que ha podido apreciar en el debate legislativo, etcétera, las condiciones, las características, las circunstancias de la materia, del asunto, de la cuantía, del fenómeno jurídico que está regulando. Y por lo tanto le reconoce, como decimos, una amplia libertad de configuración. Y solo, por lo tanto, en hipótesis muy extremas o más complejas, va a estar dispuesto a decirle al legislador que ha incurrido en una inconstitucionalidad. Otra mirada, otra aproximación, que en general hoy día podríamos decir es la aproximación de minoría en los pronunciamientos del tribunal, ¿no es cierto?, configura las disidencias, ¿no es cierto?, tiene una mirada, vamos a decir, menos deferente con el legislador o menos comprensiva o no comprende el mandato constitucional como un mandato amplio, dándole una amplia libertad de configuración al legislador, sino que pone el acento no en que corresponderá al legislador la regulación de los procedimientos, sino que corresponderá siempre, ¿no? Y entonces en el siempre, en esa regla, en esa orden de actuación sin excepción, el legislador no puede nunca incurrir en una hipótesis que genere una afectación del derecho a un procedimiento racional y justo. Y entonces amplía la visión, la mirada del control sobre el controlado, ¿no? De la acción de inaplicabilidad sobre el precepto legal procesal que está siendo objeto de cuestionamiento a través de la inaplicabilidad. Como ven ustedes, son dos maneras de aproximarse al fenómeno legislativo desde la inaplicabilidad. No solo se dan estas materias, ¿eh? Puede haber otras áreas, no solo procesales, pero me parece que en esta área procesal incluso es más gráfico esto, es más fácil de explicar estas dos visiones. Como digo, no son dos visiones únicas, cerradas, inamovibles. Hay muchos matices, hay muchos detalles, ¿no es cierto? Mucha filigrana de pronto entre una y otra, pero en términos conceptuales para decantar la exposición me parece que va por ahí. Una segunda mirada está y deriva de la anterior, ¿no? Deriva de la anterior. Si yo le he dado, si yo le reconozco, porque el constituyente le ha dado una amplia facultad de configuración del procedimiento al legislador, entonces no solo importa para evaluar la regla que usted me pide inaplicar, evaluar la regla en sí misma. Yo tengo que mirar el conjunto del procedimiento, tengo que mirar el sistema que ha diseñado el legislador, de tal manera que en principio yo no voy a tocar, yo no voy a dejar sin aplicar una regla específica, porque esta inaplicación podría afectar, podría alterar, podría enmendar más allá de lo razonable el sistema procesal completo que ha diseñado el legislador. Y por lo tanto, de nuevo, tengo una actitud más cuidadosa, más prudente, si ustedes quieren, más deferente hacia la labor sistémica que ha diseñado la ley en la materia correspondiente, ¿no? Esto, por ejemplo, suele aparecer, me parece, me pienso más claramente, en las materias procesal penal, ¿no? Cuando está en discusión alguna norma del Código Procesal Penal, de pronto en esta línea de aproximación suele ser recurrente, oiga, pero si nosotros le aplicamos esto, estamos poniendo en juego, estamos afectando, estamos alterando el diseño del sistema procesal penal que tiene una lógica, que tiene. En materia de arbitraje internacional, por ejemplo, hay por ahí algunos fallos a propósito de limitaciones recursivas, etcétera, ¿no? Versus una mirada que dice, no, el sistema es importante, el sistema hay que cautelarlo, no hay que introducir adulteraciones que lo deconstruyan completamente, pero lo que yo tengo que evaluar son preceptos legales, que es lo que se me ha pedido,
Y el sistema es un referente, es un marco, es un contexto, pero no es una definición que me impida entrar en la evaluación de constitucionalidad de tal o cual específico precepto legal. Incluso aunque con su inaplicabilidad yo pueda provocar una afectación mayor o más o menos importante de ese sistema. Esta es una cuestión de efecto, una cuestión accesoria, puede llegar a ser importante, tal vez en algún caso importe una restricción, importe un self-restraint, diría la Corte norteamericana, ¿no es cierto? Que me evita entrar ahí, que me impide estimar, acceder a la inaplicabilidad, pero en general esto no es así, ¿no? En general yo voy a ir a la evaluación de la decisión legislativa que está en cuestión, ¿no? Y en tercer lugar, eh, hay una aproximación que también tiene que ver con la libertad de configuración y tiene que ver con la idea del valor, de la trascendencia, del mayor resguardo del sistema, ¿no? Que es la aplicación de principios de derecho sustantivo. No es igual cualquier procedimiento. No es lo mismo que usted me pida la inaplicabilidad de una norma que restringe un derecho de defensa en materia procesal en un asunto de carácter civil con implicancias fundamentalmente del orden comercial, por ejemplo, a que si usted me pide la misma norma, inaplicarla en un procedimiento laboral donde los principios formativos del derecho laboral, como todos sabemos, son sustancialmente distintos de los principios formativos del derecho comercial, por ejemplo. O no es lo mismo que usted me pida o que evaluemos la constitucionalidad de una regla en materias civiles o en materias, qué sé yo, tributarias, a que si usted me lo pide en materias penales o en materias ambientales, que hoy día tienen una especial regulación o una especial protección, ¿no? Las normas, los principios sobre los que se funda, ya no el derecho procesal, ya no el procedimiento, sino el derecho sustantivo al que ese procedimiento sirve, ¿no? Pueden incidir en mi mayor o menor inclinación a acoger o a no acoger esa regla, esa petición de inaplicabilidad de una cuestión procesal, no de una cuestión sustantiva. Versus la otra mirada que dice, no, estos son dos mundos distintos. Cuando yo estoy evaluando reglas sustantivas del derecho laboral, voy a aplicar el principio pro operario, voy a resolver sobre la base de aquellas reglas propias de la relación laboral, de la regulación laboral, pero cuando yo estoy en el ámbito del procedimiento laboral, yo voy a aplicar las reglas del derecho procesal. Y en el derecho procesal no hay principio pro operario, pro demandante, pro demandado, hay igualdad de partes. Y por lo tanto, en materia estrictamente procesal, yo voy a hacer una aplicación donde no voy a tomar en cuenta o inicialmente no voy a tomar en cuenta las reglas o los principios que informan el derecho sustantivo subyacente a ese procedimiento que se me está pidiendo examinar. Creo que es interesante tener estas dos perspectivas de aproximación al fenómeno procesal, porque como vamos a ver, marcan de manera interesante las decisiones. Insisto, no son absolutas, no son permanentes, no son rígidas, pero en términos de aproximación uno puede hacer esta clasificación. Eh, Me parece que ello es posible. Vamos entonces a algunas materias más específicas para ver un poco cómo juegan estas cuestiones a propósito de 6 o 7 temas que hemos seleccionado muy rápidamente, ¿no? Por ejemplo, en materia de derecho a defensa o vinculado más directamente con el derecho a defensa, existen una serie de pronunciamientos. Yo en cada caso he mencionado 2 o 3 roles, ¿no? Un poquitito al azar, eh, en la página del tribunal, en nuestros buscadores, en fin, en la cuenta pública, en las estadísticas del tribunal, aparecen ahí con bastante más detalle y bastante más cantidad, naturalmente, de estas causas. Simplemente he puesto algunos roles a título de referencia. En materia de derecho a defensa, limitación de excepciones particularmente. Hay distintas disposiciones en ciertos procedimientos especiales o en procedimientos ejecutivos o en procedimientos laborales, etcétera, donde el legislador ha resuelto limitar
la posibilidad que tiene el demandado de oponer excepciones, ¿no? Y no tiene derecho a oponer aquel largo listado de excepciones del Código de Procedimiento Civil, ¿no? Sino que está limitado a poner solo alguna en materia de ejecución hipotecaria, por ejemplo, por parte de los bancos, etcétera, ¿no? Particularmente cuando estamos en el ámbito de los juicios de ejecución, ¿no? Es decir, aquellos asuntos donde ya ha habido un pronunciamiento o donde hay un título ejecutivo, ¿no? Que por lo tanto da certeza o mayor certeza respecto de la existencia de la deuda que se está tratando de cubrir, de ejecutar, ¿no? Eh, particularmente si es que ese título ejecutivo es una sentencia judicial, juicio donde se ha podido discutir, y a lo mejor se ha discutido si efectivamente se pagó, si no se pagó, si había o no había compensación, si se produjo o no se produjo, si había o no había nulidad del título, etcétera. Bueno, mire, todo eso lo discutió, perdió el juicio, señor, y lo condenaron a pagar una deuda y se inició un juicio ejecutivo porque no la pagó voluntariamente, y entonces en el juicio ejecutivo usted puede oponer solo ciertas excepciones, el pago, la prescripción, pero no puede volver a discutir la compensación, no puede volver a discutir la nulidad porque esto está zanjado. A eso me refiero en general con la limitación de excepción. Si nosotros examinamos la jurisprudencia del año pasado, de los últimos meses, como decíamos, que es donde nos hemos focalizado, vamos a encontrar que en general, y un poco tiene que ver con las dos dimensiones, las dos aproximaciones que mencionábamos, esa jurisprudencia tiende a rechazar las inaplicabilidades, ¿no? Es decir, a confirmar la constitucionalidad sobre la base de la libertad de configuración del legislador de poder limitar, como parte de la determinación legislativa, las excepciones que se pueden oponer en determinados procedimientos. Bajo las coordenadas que señalo, ¿no? Hay cosa juzgada, hay una sentencia en un proceso previo, usted pudo en algún momento oponer sus excepciones más sustantivas, más debatibles, más de fondo, no lo hizo o lo hizo y las perdió, ¿no es cierto? Perdió el juicio y ahora estamos en el ámbito de la ejecución. O usted celebró un contrato libre y voluntariamente y lo incumplió, bueno, tiene que ahora proceder al cumplimiento, ¿no? Estos son elementos, en definitiva, consideraciones que van dotando, por lo tanto, al legislador de la posibilidad de disminuir las excepciones que puede oponer o que puede admitir que se opongan en un procedimiento atendida la naturaleza del asunto y, como digo, precisamente porque existen estas reglas o estas condiciones de cosa juzgada, de sentencia previa, de determinación voluntaria de someterse a un contrato que se ha incumplido voluntariamente, etcétera, ¿no? El derecho al recurso. Gran materia en términos cuantitativos. Es muy cuantiosa la cantidad de casos que llegan al tribunal de la más variada especie, donde el legislador ha dispuesto la limitación o la prohibición incluso de entablar recursos, ¿no? Desde aquella regla casi general, diríamos hoy día, general a partir de la excepción, ¿no? Del 768 del Código de Procedimiento Civil, que prohíbe recurrir de casación bajo ciertas causales, que en la forma, en los procedimientos contenidos en leyes especiales, o sea, leyes fuera del CPC, ¿no? Del Código de Procedimiento Civil. Hasta muchas otras disposiciones también en que el legislador ha resuelto limitar la interposición de recursos, ¿no? En la lógica que explicábamos, en la misma línea de explicación, eh, uno debiera decir que en general el tribunal tiende en los últimos tiempos a rechazar las inaplicabilidades que objetan los preceptos legales limitativos de recursos, ¿no? De nuevo, dependiendo de las características del asunto, es posible, se admite por la mayoría del tribunal, por lo tanto por la sentencia del tribunal, se admite que el legislador pueda limitar la interposición de recursos. Probablemente esto tiene algún matiz en materia penal, ¿ah? Tal vez en materia penal hay una menor deferencia hacia el legislador cuando el legislador limita la interposición de recursos por la naturaleza muy delicada de la materia. Pero cuando estamos fuera del ámbito penal, en materias civiles, en un sentido amplio de la expresión, eh, la tendencia a respetar la decisión legislativa, siempre que, como digo, haya ciertas coordenadas, ¿no?
que las partes hayan podido ejercer efectivamente sus defensas, ¿no? Que estas hayan sido efectivamente evaluadas, que estemos en un ámbito que por su naturaleza justifica limitar la interposición de recursos con la finalidad de agilizar el procedimiento, ¿no? El principio de celeridad, ¿no? Por ejemplo, porque hay un título ejecutivo, porque hay una sentencia condenatoria que se está cumpliendo, porque estamos en un ámbito especialmente delicado, donde la demora, la dilación en el cumplimiento puede causar mayores perjuicios. Por ejemplo, porque no se han enterado oportunamente cotizaciones o beneficios propios de los trabajadores en una relación laboral, y esto afecta a su situación previsional o afecta la posibilidad de acceso a la salud, ¿no? Entonces, aparecen elementos dependiendo como digo, la naturaleza, o estamos en un ámbito civil, como decía, donde hay un título ejecutivo, una sentencia que dispone el pago de un crédito, bueno, puede ser razonable, se estimará razonable que el legislador no le dé todo tipo de recursos, todo tipo de mecanismos para impugnar hasta el último una decisión que parece difícil que pueda revertirse dadas las características previas que plantea el asunto. Probablemente un área, sin embargo, en la que esta tendencia general se revierte en algunos casos, ocurre en aquellas situaciones donde el legislador ha prohibido todo tipo de recursos. Esta es una regla que aparece en algunas leyes, por ejemplo, en el Rol 1197 o en el 11044, se discutía sobre una norma que prohíbe la interposición de cualquier recurso, la famosa fórmula, ¿no? No procede recurso alguno, no procede recurso alguno, o como lo establece la ley de casinos, ¿no? En el Rol 11045 también. En estos casos, claro, la deferencia al legislador se vuelve más bien sospechosa, ¿no? Y ahí encontramos sentencias estimatorias en materia recursiva, cuando el legislador no es que haya decidido limitar, no es que prohíba la casación pero admita la apelación, no es que admita la casación por algunas causas, no, sencillamente no admite recurso. Derecho a ser juzgado en un plazo razonable, vinculado fundamentalmente, y este también es una materia que ha venido recurrentemente al tribunal, con las normas legales que en ocasiones prohíben la alegación de abandono del procedimiento. Hay algunas disposiciones, por ejemplo en materia laboral, sin ir más lejos, que prohíbe alegar el abandono del procedimiento a pesar de que hayan transcurrido los plazos que la regla general de abandono del CPC, ¿no es cierto?, establece en la materia, atendida la necesidad de, por una parte, la celeridad del procedimiento y por otra parte, el impulso de oficio que la ley da al procedimiento. ¿Cómo voy yo a castigar a la parte poco diligente en poner en movimiento, en mantener en movimiento el proceso, si en realidad el legislador ha puesto de cargo del juez la obligación de mover y de llevar adelante hasta su conclusión total el procedimiento, ¿no? Y entonces ahí aparece una línea, el rol, los que aparecen ahí, 2665, 2765, por ejemplo, de requerimientos en que se rechaza los requerimientos en contra de los preceptos legales que prohíben el abandono del procedimiento en esta posición, como hemos dicho, de mayoría. Una cuarta materia, una cuarta materia es la cuestión de la competencia de la judicatura militar. Probablemente aquí hay una posición más consolidada en el tiempo incluso, ¿no? Estoy pensando en más años de consolidación, ¿no? No es necesario ir a una jurisprudencia muy reciente en términos de judicatura militar, ¿no? Para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de someterse a la justicia militar. En general, el Tribunal Constitucional ha validado la existencia de la justicia militar bajo las coordenadas del artículo 5 del Código de Justicia Militar, ¿no? Que, como ustedes saben, ha establecido una regulación tendiente a limitar, ¿no es cierto?, a comprimir el ámbito de la justicia militar conforme a los pronunciamientos de la Corte Interamericana, particularmente Palamara con Chile, ¿no es cierto? Pero aún en ese ámbito limitado,
para cuestiones propiamente militares, digámoslo de esa manera, por delitos cometidos en ejercicio de la función militar en recintos militares con motivo de la actividad militar, etcétera, se ha validado esa disposición legal propia de la justicia militar, salvo en aquellos casos, hay por ahí algunas excepciones en que sí se ha acogido la inaplicabilidad, cuando en realidad el delito, a pesar de haberse cometido físicamente en recintos militares o por algún funcionario del estamento, en realidad corresponde a todas luces a un delito más bien de orden común, que debería ser conocido, por lo tanto, por la judicatura común. Estoy, por ejemplo, en el rol 12659, que se sale de esta regla de rechazar las inaplicabilidades contra la justicia militar para acogerla, ¿no? Era un caso en que el delito que se imputaba era el porte de sustancias estupefacientes, ¿no? Al interior del recinto militar, pero no tenía que ver propiamente, estimó el tribunal, con la función militar, ¿no? Una comprensión de constitucionalidad de la justicia militar, pero en un ámbito muy restringido, como es la tendencia legislativa, sobre todo a partir de Palma y Barney con Chile, ¿no? Un ámbito distinto, simplemente lo menciono por la referencia que hacíamos al comienzo a propósito del 19 número 3 en materias de orden penal, ¿no? Tiene que ver con el principio de legalidad penal. Una de las materias que desde siempre, desde las primeras épocas, ¿no? Ha debido examinar el tribunal es la cuestión del cumplimiento del principio de legalidad, de la tipicidad. En ese sentido lo digo en materia penal, ¿no? La descripción de la conducta típica, antijurídica, culpable, etcétera, como una exigencia al legislador a partir del 19 número 3, inciso octavo, inciso noveno de la Constitución. Ahí tenemos una enorme cantidad de sentencias, pero quiero mencionar dos o tres, porque también forman parte del arco de garantías del debido proceso, que me parecen interesantes. La primera de ellas tiene que ver, y lo menciono porque tiene que ver con nuestros acontecimientos recientes, ¿no? Con aquellas normas vinculadas a la pandemia, ¿no? Los delitos sobre pandemia, 318 bis del Código Penal, ¿no? Por ejemplo, está mencionado ahí el rol 11945, ¿no? A propósito del 318 bis. El que en tiempo de pandemia, epidemia o contagio genere a sabiendas riesgo de propagación de agentes patológicos con infracción de una orden de la autoridad, dice la ley penal, será sancionado con la pena de presidio, etcétera, y multa. El tribunal estimó inconstitucionales ahí. En general, el tribunal estimó inaplicables las disposiciones en una gran cantidad de sentencias del 318 al 318 bis, eh, por ley penal en blanco, ¿no es cierto? Por incompleta, insuficiente descripción de la conducta típica antijurídica, culpable, etcétera, ¿no? Y fue acogiendo, estimando los requerimientos de inaplicabilidad. En algunos casos, adicionalmente, junto con el proceso penal había un procedimiento sancionatorio administrativo, ¿no? Que importaba la aplicación de una multa. Muchas veces, por razones obvias de la lógica de los procedimientos, el procedimiento administrativo ya había terminado, se había impuesto la multa y el proceso penal seguía adelante. Además, ahí aparecía una cuestión adicional, ¿no? Gran tema, el non bis in idem o ne bis in idem, ¿no? Que es un gran tema, muy complejo en la teoría penal y en el Tribunal Constitucional, pero también aparece en este tipo de causas. Recuerdan ustedes a propósito de estas decisiones de la autoridad de, por una parte, perseguir penalmente a quien incumpliera las normas sobre cuarentena, etcétera, pero también perseguirlos por la vía administrativa, ¿no? Un segundo aspecto que me interesa del principio de legalidad eh, tiene que ver con una declaración de inconstitucionalidad. El, el tribunal pronunció en varias ocasiones, en varias oportunidades, la inaplicabilidad del artículo 299, número 3 del Código de Justicia Militar, el delito de incumplimiento de deberes militares, ¿no? Y finalmente en el rol 12305 declaró la inconstitucionalidad, derogó la disposición legal por estimar que ella no cumplía con un estándar mínimo de taxabilidad, ¿no? De descripción del tipo, porque esto de simplemente incumplir deberes militares no era una adecuada determinación de la conducta punible
para los funcionarios del orden policial o del orden militar, ¿no es cierto?, que quedaban sujetos a esta disposición. Así que ahí hay una cuestión interesante en materia de debido proceso, ¿no?, que es probablemente el máximo estándar de recuerdo del debido proceso al que puede llegar el tribunal. Declarar la inconstitucionalidad de una norma por afectar una garantía fundamental, como es la garantía del conocimiento previo, con certeza, de la ley penal por la que uno puede ser perseguido si es que comete o incurre en la conducta descrita por el legislador. Y eso nos conecta, y esto nos conecta como uno de los elementos, entre otros, con el derecho administrativo sancionador. Gran tema hoy día, ¿no? Yo creo que al tribunal llegan, no tantas, pero una buena cantidad de causas penales, procesal penal, y otra buena cantidad de causas de derecho administrativo sancionador, ¿no? Y ya les mencionaba al comienzo, y recordaba que la ministra Natalia Muñoz, profesora de Derecho Administrativo, lo sabe mucho mejor y debe estar pensando en el debate, ¿no es cierto?, que hay en estos días a propósito de las propuestas que contiene el proyecto de constitución sometida al Consejo Constitucional hoy día, respecto de si sujetar o no sujetar el derecho administrativo sancionador a los principios del derecho penal, ¿no? O si, como lo ha dicho el tribunal, esas sujeciones con matices, ¿no? A veces sí, a veces no, ni tanto ni tampoco en materia procesal penal cuando estamos en el ámbito administrativo, ¿no? Bueno, la legalidad en materia penal, el principio de la ley más favorable, las garantías propias del derecho procesal penal, muchas veces se trasladan y es la discusión en materia de derecho administrativo sancionado, que es hoy día un área extraordinariamente importante, ¿no es cierto? Sobre todo si uno tiende a concebir el derecho penal como un derecho de última ratio, ¿no? Y entonces la sanción administrativa aparece como una herramienta más eficaz, a lo mejor, más justa, racional y justa, en muchos tipos de conductas no infraccionales, más que avanzar tan drásticamente en materia penal. Es enorme la jurisprudencia en cuestiones administrativas sancionadoras del tribunal. Ahí, si están ustedes en fases de investigación, pregrado, posgrado, etcétera, quienes sean estudiantes, aquí tienen un ámbito para desarrollar, no una, varias investigaciones, tanto desde el punto de vista doctrinario, dogmático, jurisprudencial, etcétera, ¿no? Sería muy interesante examinar la jurisprudencia del tribunal desde esta óptica, ¿no? Tal es así, por ejemplo, en general, el año pasado, en los últimos meses, ha habido pronunciamientos en materia de derecho administrativo sancionador a propósito de la imposición de multas frente a infracciones cometidas en contra de las normas legales que regulan, particularmente ámbitos específicos de actividad económica especialmente reguladas, ¿no? Estoy pensando en los fallos sobre el Consejo Nacional de Televisión, que autorizan a esa entidad autónoma a imponer sanción de multa, entre otras, cuando se cometen determinadas infracciones por parte de los operadores de estaciones de televisión, ¿no?, de concesiones de radiodifusión televisiva. Este es un caso interesante porque ustedes van a encontrar en la jurisprudencia de los últimos años algunos casos en los que se acoge la inaplicabilidad, particularmente el artículo 33, número 2 de la ley del Consejo, que es la que establece la multa, por falta de determinación, en el fondo por un problema de tipicidad de la multa, no de la infracción, de la multa, ¿no?, dejando un rango muy amplio, un margen muy amplio a la autoridad administrativa para imponerla, y por lo tanto no dando parámetros, no dando elementos el legislador para que la autoridad pueda imponer, determinar la multa y después para que el juez pueda examinar, evaluar si eso está ajustado o no ajustado a derecho, ¿no? Y también van a encontrar sentencias que se rechazan la ley, ¿no?, también de casos de multa. Vale la pena un recuerdo al queridísimo fallecido ministro Pica, ¿no?, recientemente, que tenía precisamente, él era uno de los que marcaba esta diferencia, ¿no? Y a veces inclinaba por acoger o por rechazar, dependiendo de la naturaleza del concesionario, ¿no? Para él era muy importante, lo explica muy bien, como solía hacerlo en sus prevenciones y en sus votos, ¿no? Si era un concesionario o era un permisionario, ¿no?, de concesión de radiodifusión. Digo esto por dos razones. Una, o por dos cuestiones que hay que poner atención, sobre todo cuando estamos en ámbitos de debido proceso. El caso concreto es muy importante. Hasta aquí hemos venido hablando en términos muy abstractos,
muy generales, ¿no? Mire, limitar excepciones, estos ministros lo admiten, estos no lo admiten menos, el recurso sí, estos no, etcétera. Pero la verdad es que en este tipo de asuntos, cuando está en juego el debido proceso, hay que tener estas aproximaciones, y por eso decía, cuidado, son aproximaciones teóricas, ¿no? Generales, un poquito gruesas, para efecto de la presentación más académica. Pero hay que poner ojo, hay que poner atención en los casos, ¿no? De pronto hay matices, hay situaciones, y de pronto uno se encuentra, oye, pero si esta es una causa en que el tribunal sistemáticamente rechaza la inaplicabilidad, y aparece una en que acoge, o acoge y aparece una. Bueno, hay que ir a mirar el caso concreto porque puede haber una circunstancia que justifique una decisión de esa envergadura, ¿no? Que importe cambiar. Lo menciono a raíz de este caso en que puede ser un poquitito más evidente porque está ahí en los pareceres de los ministros, ¿no es cierto?, en las prevenciones, etcétera, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y segundo, lo menciono por algo que dije al comienzo, ¿no? Y que tiene que ver con que vean ustedes cómo vamos avanzando por el límite, ¿no?, de la cuestión estrictamente procesal y vamos topando el derecho sustantivo, ¿no? Vamos entrando en las consideraciones de fondo de la regulación legislativa y no solo en una cuestión puramente procesal, ¿no? Termino con dos referencias que se vinculan con esto también, ¿no? Que tienen que ver con caso concreto, particularmente la primera de ellas, ¿no? La decisión de no perseverar en materia procesal penal. Ustedes saben que bajo ciertas condiciones el Ministerio Público puede concluir su investigación sin llevar adelante el proceso persecutorio penal, sino que puede terminar el proceso de manera anticipada, decidiendo no perseverar, ¿no? Y ha habido una larga discusión en el tribunal, ha habido épocas en que se acoge, épocas en que se rechaza esta constitucionalidad o inconstitucionalidad de la decisión del Ministerio Público. De nuevo tenemos las dos grandes aproximaciones, ¿no? Una aproximación más sistémica, más benévola, podríamos decir, más diferente con el legislador, una comprensión más fuerte de la autonomía del Ministerio Público, de la naturaleza de sus decisiones, que más bien dice, oiga, no, esto no es inconstitucional, esto es parte del modelo procesal penal, esta es una adecuada, razonable decisión legislativa, el Ministerio Público la ejercerá de manera prudente, hay mecanismos de control intraórgano y extraórgano, etcétera, hay buenas razones. Y quienes sostienen, mire, aquí hay un tercero que usted se está olvidando, que usted está omitiendo, que se llama víctima, que se llama querellante, que queda a merced de la opinión del Ministerio Público, porque ocurre en una hipótesis determinada cuando no se persevera sin formalización en que prácticamente el proceso penal se va a archivo, aunque el querellante, aunque la víctima quede ahí, queda un poco de brazos cruzados, ¿no? Y veíamos en el 19.3 que también hay una protección de la víctima. Bueno, esta es la discusión, ¿no? En términos muy coloquiales, ¿no? En general, de nuevo, la posición de mayoría del tribunal en los últimos tiempos es la de rechazo de esta inaplicabilidad. Es validar la constitucionalidad de la decisión de no perseverar del Ministerio Público. Pero nos encontramos con el rol 13011, que es una excepción. Y es una excepción por las particularidades del caso concreto, ¿no? Porque es un caso en que hay desde el punto de vista de la mayoría que sostiene esa decisión, hay parte importante o en parte de esa mayoría una posición en perspectiva de género, ¿no? Para llevar en ese caso, a estimar, a acoger la acción de inaplicabilidad, ¿no? Precisamente por la naturaleza, la condición de la víctima y del imputado, del presunto autor del delito o de los delitos que se le estaban imputando, que además era un agente del Estado, bueno, un funcionario público del propio Ministerio. Estos elementos, fíjense ustedes cómo del caso muy concreto, ¿no? Introducen factores que en la judicatura y en el razonamiento constitucional hoy día son relevantes o pueden ser muy relevantes a la hora de tomar una decisión, sobre todo cuando nos sorprenda la decisión, ¿no? La decisión que hace excepción a lo que constituye una cierta continuidad, una cierta tendencia de mayoría. Y por último, para quedarnos en el ámbito procesal penal, otro tema, esta vez más bien estimatorio, la tendencia de mayoría es a acoger cuando estamos frente a la regla que prohíbe apelar de la exclusión de prueba, ¿no? Es como preparación del juicio oral.
El código solo da la posibilidad de apelar al Ministerio Público y no a los demás intervinientes, ¿no? Estoy en lo general, ¿ah? La cosa admite bastantes más matices, pero ahí también tenemos un problema recursivo, a juicio de la mayoría, que carece de razonabilidad. No porque lo tenga uno y no lo tenga el otro, ¿no? Cualquiera que no lo tenga sería contrario a un procedimiento racional y justo. He querido, ministra Muñoz, dar un panorama a propósito de algunos casos, pero sin duda me parece más interesante tratar de mostrar un poquitito cuáles son las tendencias, ¿no? Las maneras de razonar, de aproximarnos en el Tribunal Constitucional desde distintas perspectivas. Yo he mencionado dos grandes miradas, pero la verdad, como ustedes lo saben mejor que yo, hay muchos más matices, ¿no es cierto?, a la hora de debatir en el Pleno estas cuestiones, ¿no? Eh, si hay 8 ministros hoy día o 10 ministros hoy día, bueno, habrá 12 o 13 opiniones distintas, ¿no? En un pleno para llegar al final a una conclusión que ojalá siempre busque el respeto de la supremacía constitucional, ¿no? Y dentro de esa supremacía, la principal tarea, que es la de resguardo de los principios constitucionales, y dentro de ellos el respeto a los derechos fundamentales, en este caso los derechos vinculados al debido proceso de quienes son parte, quienes son intervinientes en un juicio, en cualquier gestión pendiente. Le vuelvo a agradecer, ministra, su trabajo, su dedicación y al equipo de soporte del tribunal. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Fernández. Su exposición estuvo fantástica, incluso para mí, ver una visión global de cómo se ha tratado esta materia en la jurisprudencia. El ministro Fernández hizo hincapié en un punto en el cual, o al cual, quizá, ahora me doy cuenta, no le hemos prestado suficiente atención, que justamente él hace hincapié en el caso concreto. Eso realmente no lo hemos relevado como merece. ¿Ya? Yo creo que es primera vez que un ministro lo releva en este conjunto de charlas, en el sentido de comentarles que este no es un control abstracto, sino que es concreto respecto a un caso que se está judicializando, que tiene una causa pendiente, como ya hemos visto. Y en esas causas pendientes, efectivamente, puede haber un caso muy parecido o igual, o en que se apliquen las mismas normas, y los mismos ministros van a considerar en un caso que la aplicación de esa norma al caso concreto es constitucional, o que la aplicación de esa norma a otro caso, incluso similar pero diferente, es inconstitucional. Eso ténganlo muy presente. No solamente pueden haber cambios en el tiempo en la jurisprudencia conforme a la integración de los ministros, sino que la aplicación de una misma norma puede ser inconstitucional en un caso y en el otro no. ¿Por qué? Porque atendemos al caso concreto. Puede haber un caso en que uno diga esto es completamente atentatorio a la igualdad, a la proporcionalidad. Y otro caso en que uno diga, no, mira, es razonable, es proporcional, no atenta contra la igualdad. Y es la misma norma la que está siendo cuestionada. Pero, como se atiende a las circunstancias propias del caso, finalmente la ponderación que hacen los ministros puede ser diversa. Eso es tremendamente relevante. Acabo de ver las preguntas, no hay preguntas para nuestro expositor, ahí hay una. Ya, nos dice Gustavo, respecto de las actuaciones al interior de los procedimientos administrativos sancionatorios, entiendo que el TC también ha hecho extensivo estos criterios expuestos a las normas legales que regulan dicha tramitación administrativa sancionatoria. Y le pregunta, ministro, si es efectivo esto. Se puede ver la pregunta abajito donde dice Sí, Q y A. aquí estamos. Gustavo, sí, tal como señalaba, el tribunal tiene desde muy antiguo, desde los primeros años, probablemente por allá desde el fallo del control de ley de pesca en los años 80, ¿no es cierto? Donde la doctrina dice que comenzó el tema de la evaluación constitucional del derecho administrativo sancionador en adelante. Tiene esta especie de mantra, ¿no? De regla. En materia administrativa sancionadora se aplican las mismas garantías del derecho penal, con matices. Y este matices admite un margen de
mayor, vamos a decir, flexibilidad en favor del derecho administrativo sancionado. Por ejemplo, la descripción de la infracción administrativa no tiene que ser del nivel de precisión de la descripción de la conducta típica penal, por ejemplo. Para quienes sostienen esa posición. A lo mejor hay quienes sostienen una posición más radical, ¿no? Se aplican tal cual los principios porque es una sola potestad sancionadora la del Estado que adquiere dos dimensiones distintas, ¿no? Pero en general yo diría que la posición claramente predominante en la jurisprudencia del tribunal durante 40 años prácticamente ha sido la de sostener la aplicación de las garantías del derecho procesal penal, por lo tanto las garantías del debido proceso en definitiva, de un procedimiento racional y justo, también al procedimiento administrativo, ¿no? Pero con una mayor o menor flexibilidad desde el punto de vista de esa garantía. Hay ahí un tema bien importante porque cada día son más los procedimientos, hay muchos contenciosos administrativos, procedimientos administrativos que dan lugar a contenciosos y que dan lugar a contenciosos judiciales, ¿no? Donde la evaluación del respeto de estos estándares se vuelve una cuestión muy importante. Muchas veces los debates que uno puede advertir en los juicios, ¿no? En las gestiones pendientes y en el propio tribunal, no dicen relación con la cuestión de fondo, ¿no? No digo, oiga, sí cometí la infracción, no la cometí, etcétera, no. Dicen relación con la cuestión procesal, ¿no? La infracción es poco clara, no está bien tipificada, la sanción es desproporcionada, es injusta, la multa no tiene parámetros correctos, la prueba que se ha rendido por la autoridad administrativa o ante la autoridad administrativa no cumple con estándares probatorios racionales, elementales, el valor que se le da al acta, estoy pensando en aquellas normas del 168, 70, 71 del Código Sanitario, o en materia de pesca, o en materia de derecho del trabajo, ¿no? El acta de los inspectores que levantan cuando se ha cometido una falta, una infracción. Oiga, esto es plena prueba, no es plena prueba. ¿Cómo lo toman los jueces? Es muy importante la cultura de nuestros jueces, ¿no? Que tienen una, me parece a mí, y me parece bien, me parece correcta, una deferencia hacia la labor de nuestra autoridad administrativa, porque nosotros tenemos afortunadamente una administración, un grupo de funcionarios, un conjunto de funcionarios públicos, en general, y más que en general, probos, competentes, profesionales. Entonces, tiene cierta razonabilidad en la tradición jurídica chilena que nuestros jueces, que los tribunales en Chile sean deferentes con el actuar de la administración, ¿no? Más si la administración es una administración técnica especializada, porque suele ser técnica y especializada. Pero, por otro lado, eso no quita que deba avanzar en el control de esa administración con mucha fuerza. Y ahí vienen estas discusiones, ¿no? Que, como digo, muchas veces no tienen que ver con el fondo, ¿no? Uno muchas veces espera que el requirente le venga a decir, oiga, no, yo no cometí la infracción administrativa. No fue culpa mía que se apagara la luz de la ciudad completa o que se fuera tal descarga al mar y contaminar el agua. No, lo que vienen a decir es, mire, no me dejaron presentar un testigo, no tuve plazo para apelar, no tenía oportunidad de impugnar. Esta es la discusión, ¿no? Y eso también es un derecho fundamental y es una garantía muy importante porque mañana nos puede tocar a nosotros estar en esa posición, ¿no? Así que usted tiene razón en materia de aplicación de garantías al derecho administrativo sancionado. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Les quería comentar, uno no se puede adelantar un poco al tema, pero en Chile tenemos un problema general que esperemos que algún día se solucione. No es necesario que se solucione la Constitución, también lo podría solucionar la ley. Nosotros tenemos la Ley de Procedimiento Administrativo, que todos ustedes conocen porque nos rige a todos, es la 19.880, pero no tenemos una Ley de Procedimiento Administrativo sancionador. Porque una ley podría, en esa ley de procedimiento administrativo sancionador, podría decir qué garantías se van a aplicar, podría regular de manera especial ese procedimiento. Y obviamente a ese procedimiento especial se le aplicaría de manera supletoria la ley de base, la 19.880. Podríamos tener un sancionatorio especial, supongamos el de la Comisión para el Mercado Financiero, el de la Superintendencia de Pensiones, un procedimiento administrativo especial. Se le aplicaría en forma supletoria el procedimiento administrativo general, que no lo tenemos, y luego, además, eventualmente, también supletoriamente, yendo como en una escalera,
finalmente podríamos llegar a aplicar la 19.880. Es decir, eso nos permitiría salvar toda esta discusión tradicional respecto a si vamos a aplicar las garantías del derecho penal o no, porque algunas no son especialmente trasladables, y por eso justamente es que el tribunal mayoritariamente siempre ha sostenido que esta aplicación es con matices. Y eso me parece que es una solución que permite salvar esta falta de norma que tenemos por una parte, pero por otra parte también nos impulsa a decir, bueno, legislemos. De hecho, hay desde hace mucho tiempo atrás, no sé, Miguel Ángel, cuántos años atrás, Uf, que tenemos un proyecto de ley ingresado en el Congreso. Digo tenemos como Chile, no, nada que ver ninguno de nosotros en ese tema, pero hay un proyecto que ya está ingresado, que regula, digamos, un procedimiento administrativo sancionador. Quizás habría que actualizarlo conforme a las tendencias jurisprudenciales actuales, lo que dice la doctrina, pero en general esa herramienta ya está. Cabría perfeccionarla y evidentemente quizá terminar su tramitación legislativa para suplir efectivamente muchos de los vacíos que tenemos y que termina justamente en la litigiosidad, tanto a través de los reclamos contenciosos administrativos especiales, como a través de los recursos de protección, la nulidad de derecho público, los recursos administrativos, y dentro de cualquiera de los procedimientos jurisdiccionales que estén pendientes, también terminan acá a propósito de discutir, digamos, si la aplicación de una norma es constitucional o no constitucional al caso concreto. Bueno, voy a cerrar primero nuevamente agradeciéndole al ministro Fernández por su exposición entonces, y luego invitándolos tanto a la charla del próximo día miércoles, como que esa es online, como a nuestra charla presencial el día jueves, y también comentarles a propósito de otra de las preguntas, estoy creando un correo especial, una dirección que no sea la misma mía del TC, para mandarles todos los PPT, porque son muy pesados, entonces hay que transformarlos para que les lleguen los links, y también para poder mandárselos a través de un medio de envío masivo, para no tener que estar dividiendo los correos en distintos grupos. Eso yo creo que lo voy a terminar mañana, entonces mañana les estarían llegando todos los PPTs, incluidos hasta la clase de hoy. Y en ese mismo correo, aquellos que hayan venido, para no mezclar, digamos, todos los temas en el correo institucional, en ese mismo correo me pueden poner aquellos que hayan venido a las clases que quieren recibir su diploma para que lo podamos gestionar. Bueno, nuevamente muchas gracias, ministro, muchas gracias a todos y a todas, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.